la realidad es que la mayoría de los movimientos en la vida cotidiana son movimientos compuestos. Un movimiento clásico de un movimiento compuesto es cuando ustedes se suben al tren, o yo, o cualquier persona se sube al tren, y el tren va avanzando, y ustedes encima del tren, arriba del tren, también avanzando. Puede pasar de que, no sé si me están viendo, avance en un sentido y ustedes también avancen en el mismo sentido. Entonces, el tren se está moviendo respecto del andén, respecto a la Tierra, y ustedes se están moviendo respecto del tren. ¿Está bien? Otro movimiento compuesto, por ejemplo, es el movimiento de la Tierra. La Tierra tiene un movimiento de traslación, ¿sí? Todo alrededor del Sol, y un movimiento de rotación. Bueno, eso es un movimiento compuesto. Está compuesto básicamente por dos movimientos simples y esto es lo importante, son independientes. ¿Mm? Un movimiento compuesto está compuesto por dos o más movimientos simples e independientes. ¿Y qué quiere decir que los movimientos son independientes? Bueno, que un movimiento, cada uno de los movimientos, esos simples que conforman este movimiento compuesto, se comportan como si el otro no existiera, ni se enteran que el otro existe. Les digo, cuando ustedes van arriba del tren, si han viajado alguna vez en tren o en colectivo, ¿sí? Una vez que el tren toma una determinada velocidad, que no está ni acelerando ni frenando, ustedes se mueven y pueden caminar por encima del tren, y si no miraran por las ventanillas, y si el tren no tuviera el movimiento de vaivén, ustedes se podrían mover y ni se enterarían de que el tren se está moviendo. Y el tren se está moviendo como si ustedes estuvieran de reposo y si estuviera en movimiento en cualquier sentido. Bueno, los movimientos independientes justamente es que cada cual se comporta como si el otro no existiera. Si quieren les dicto esto para que lo anoten. ¿Les parece? Bueno, Bueno, Anótense. El tiro oblicuo es un movimiento compuesto. El tiro oblicuo es un movimiento compuesto. Un movimiento compuesto está formado por dos o más movimientos simples e independientes. Por dos o más movimientos simples. Está formado por dos o más movimientos simples e independientes. Es decir, que cada uno de estos movimientos simples, se cumplen como si los demás no existieran. Se cumple como si los demás no existieran. Punto. Seguido, un ejemplo de un movimiento compuesto. Un ejemplo de un movimiento compuesto es el de una persona caminando sobre un tren en movimiento. O la Tierra en su movimiento alrededor del Sol. Tiene un movimiento de rotación y uno de traslación.
Bueno, ¿De hasta acá se rotación? entendió. Uno de traslación y otro de rotación. Que en realidad el movimiento de rotación también es un movimiento compuesto, pero eso lo dejaremos para más adelante. Bueno, a ver. ¿Cuál es la trayectoria de un tiro oblicuo? Bueno, supónganse de que acá hay una pelota de fútbol. Sí. Sí, tiene una pelotita de fútbol por ahí. Y viene un muchachito. ¿Sí? Y le Profe, pega perdón, recién una... entré. ¿Cuál están haciendo? No, estamos explicando. Tiro Buenísimo. oblicuo. Viene un muchachito, ¿sí? Hay una pelota que está a la altura del piso y viene un muchachito y la patea. Lo que hace a esta pelota cuando la patea es darle una velocidad inicial con un determinado ángulo. Sí. ¿Sí? Mm. Todos han visto alguna vez a alguien pegarle una pelota de fútbol o alguien jugando Riquelme. al golf o un jugador de básquet cuando lanza al aro o Sí, cualquier sí. tipo de, eso, de Sí, ginamiento cualquier o alguien alguna vez ha tirado Ginóbili, una algo así. piedra, bueno, Sí, sí. alguno de esos. Bueno, si uno siguiera la trayectoria de esta pelota, en un caso ideal, ¿sí? Esta pelota seguiría una curva que es una cosa más o menos así, Mm. ¿sí? ¿Sí? Pasa por acá, pasa por su altura máxima y después comienza a caer. Si uno agarra, pudiera modelizar esta curva. Esto es una parábola. ¿Sí? ¿Vieron la que uno estudia? Que nosotros la estuvimos viendo ayer, creo, o antes de ayer. ¿Vieron las que son los gráficos de funciones de segundo grado, de ecuaciones de segundo grado? ¿Vieron que hay parábolas que tienen las ramas que van hacia arriba y hay otras que tienen ramas que van hacia abajo? Bueno, el movimiento, la trayectoria de un tiro oblicuo es un pedacito, un tramo de esa parábola. ¿Mm? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Si pudiéramos Sí. agarrar y esa pelotita que va en movimiento, le pudiéramos sacar una fotito, una detrás de la otra, después las ponemos, lo que veríamos es una curva que se asemeja a esta parábola. Bueno, esta distancia, desde acá hasta acá, que toca tierra de nuevo, se la simboliza con la letra D, que se llama alcance. Esta es la velocidad inicial, y fíjense que tiene un determinado ángulo respecto de la horizontal. Si viene una persona y patea esta pelotita con un ángulo igual a 0, la pelotita si bien va a recorrer una determinada distancia, pero no se va a despegar del suelo. El tema es que cuando le da una velocidad inicial a esta pelota con un determinado ángulo, esto se va a elevar, va a llegar a una altura máxima, que después veremos cómo calcularlo, después empieza a descender y cae de nuevo a tierra. Esta distancia, desde que sale de tierra hasta que toca tierra, se llama alcance. ¿Está bien? Sí, perdón, ¿te puedo hacer ¿Qué pusiste ahí? Decime, Juan. D igual alcance, está medio pixelado. Alcance, sí. D igual Esta es la alcance, altura. perfecto, gracias. Esta altura desde acá hasta acá es la altura máxima. ¿Sí? Fíjense que acá, bueno, todavía no digo nada. Sí, el vértice. Bueno, sí, de la parábola es el vértice, sí, pero en nuestro contexto físico tiene algunas Es otras triángulo. cuestiones. ¿Cómo? ¿Queda como un triángulo o no? No del todo, porque esto es una parábola, no es una línea Bueno, recta. está bien. ¿Mm? ¿Está? Sí, sí. Bueno, espérenme que otras cosas les tenía que decir. Hay velocidad inicial es donde sale la pelota, La ¿no? velocidad inicial es la velocidad inicial con la que lanzamos esto. Si no le damos una velocidad inicial, esto se queda ahí en reposo hasta que no le apliquemos ninguna fuerza. ¿Está bien? Ujú. Bueno, ¿vieron que les dije que el tiro oblicuo es un movimiento compuesto? Bueno, este movimiento se descompone en dos movimientos simples, uno horizontal y uno vertical. Anótense esto. El tiro oblicuo se descompone en dos movimientos simples,
uno horizontal, ¿Movimientos qué, profe? Se descompone el tiro oblicuo. el tiro oblicuo se descompone en dos movimientos simples. Uno horizontal, entre paréntesis pongan MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Uno horizontal. Uno horizontal, entre paréntesis pongan MRUV, perdón, MRU. El horizontal es MRU. Cierren paréntesis. Y otro vertical. Y otro vertical. Entre paréntesis pongan MRUV. MRUV afectado por la aceleración de la gravedad. MRUV afectado por la aceleración de la gravedad. Bien. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, tenemos para todo movimiento, o la mayoría de los tiros oblicuos, esta velocidad inicial se va a descomponer en dos velocidades. A esto siempre le vamos a poner un sistema de referencia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puede ser que se ve muy chiquito? Ay, no sé. ¿Qué pasa? No, eso cuando tenés poca banda, me parece. Ah. Siempre le tenemos que poner, recuerden, un sistema de referencia. Acá vamos a tener movimientos en los dos ejes. Así que, como siempre, a esto lo vamos a llamar todo movimiento en X y lo que vaya así, para arriba y para abajo, en Y. Acá está nuestro sistema de referencia. Esta velocidad inicial, con este ángulo, se va a descomponer en una velocidad inicial según X y se va a descomponer en una velocidad inicial según Y. ¿Está bien? Profe, ¿por qué la velocidad inicial va en la punta de la flecha, digamos? ¿Esto? Sí, ¿Acá? ¿o es porque lo pusiste ahí nomás? ¿Cómo porque lo puse ahí? Acordate que la velocidad es un vector, ¿te acordás? Sí, no, pero no sé si vos lo pusiste ahí por un tema de estética. No, de prolijidad nada más, pero es para tener una referencia también al mismo tiempo. ¿Por qué no lo puso al inicio de la flecha y no, o al final? Claro. Eso es lo que compartí. Es lo mismo. ¿Esto acá? Sí. Claro. ¿Las letras me decís vos? Sí, sí. Ah, es lo mismo. ¿Sí? Por lo general se lo pone eso. Pero si querés lo podría haber puesto por acá, por el medio. Pero yo lo puse por acá porque si no por acá ya sabía que me iba a quedar. No, en eso no hay una convención. Siempre y cuando el dibujo te quede más o menos prolijo. Bueno, ahora, supongamos que tenemos como dato esta velocidad inicial y este ángulo. ¿Sí? Tenemos que tratar de encontrar de manera analítica cuánto vale esta velocidad inicial en X y cuánto vale esta velocidad inicial en Y. Y para eso hay que recurrir a la trigonometría. Si se fijan, esto es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Donde para este ángulo, esta es la hipotenusa, este es el cateto adyacente y este segmento, que vale lo mismo que esto, es el cateto opuesto. Bien, entonces por trigonometría
trigonometría, sabemos que coseno de alfa, el coseno recuerden que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Lo recuerdan eso? Tocatoa. Sí, sí, profe. Toca Sí, toda. sí. Bueno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Para este triángulo, el cateto adyacente es esto, la velocidad inicial en x. Velocidad inicial en x dividido la hipotenusa, que en este caso es la velocidad inicial. Por lo tanto, si despejo de acá, esto pasa para allá multiplicando, me queda que la velocidad inicial en x es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa. Por otro lado, tenemos que el seno de alfa Consulta. y ¿A qué está igualado el veo en la velocidad inicial X sobre velocidad inicial? ¿El ángulo de el qué dice ahí? coseno, Ah, el coseno. coseno de alfa, coseno. Ok. Ujú. Y por otro lado tenemos el seno de alfa es igual a cateto opuesto, que en este caso es la velocidad inicial en i. Velocidad inicial en i sobre la hipotenusa, que sigue siendo la velocidad en i. Por lo tanto, la velocidad inicial en i es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo alfa. Bien, fundamental para empezar a resolver un problema de tiro oblicuo, poder encontrar la velocidad inicial en x y la velocidad inicial en y. Si erran en esto, desde ya les digo que arrastran el error y les da todo el ejercicio mal, no se salva nada. ¿Me entendieron, no? ¿Y sí? Sí, profe. Bueno, si arrancaron mal en esto, no se salva nada del ejercicio. Así que es fundamental poder arrancar por lo menos con esto bien. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Puedo cambiar la hoja? Aguantame un segundo. Dale. 1 minute. Ya está. Avísenme cuándo, Profe, ahí puso velocidad inicial de I igual velocidad inicial. Por Por seno del seno de ángulo. alfa. Por seno de alfa. Dale, gracias. De nada. Yo ya estoy, gracias. ¿Estamos todos? Sí. ¿Puedo cambiar la hoja? Sí, sí. Bueno. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden que son dos movimientos independientes. Bueno, cuando es un movimiento, un tiro oblicuo, comienza de esta manera, resulta que, a esto le vamos a poner tierra, lo que voy a tratar de explicarles por qué se sucede esto. Esta velocidad inicial, ahora la voy a poner acá, miren. ¿Sí? Se descompone en, Ese no es mi perro. ¿ese no es varón? No, ahora está durmiendo. Perdón, profe, se me Esta, cortó. ¿Cómo dijiste? esta es velocidad inicial en X y esto es velocidad inicial en Y. Una vez que descompusimos esta velocidad inicial en esta componente y esta, lo que vamos a hacer es estudiar un movimiento según el eje X. Este movimiento va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. A ver si lo recuerdan. ¿Qué características tiene el movimiento rectilíneo uniforme? No tiene aceleración y es una velocidad constante. Bien, la velocidad es constante. O sea que esta velocidad en X se va a mantener constante para toda la trayectoria de este cuerpo. Esta velocidad no tiene quien la haga variar. O sea que esta velocidad inicial en X, que va a ser la responsable de que el cuerpo se mueva hacia la derecha, ¿se entiende?
Sí, Esta sí. componente va a ser la responsable de que el cuerpo se desplace hacia la derecha. Esta velocidad se va a mantener siempre constante. Va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Esta velocidad se va a mantener desde el principio hasta el final del trayecto. Pero en la componente I, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué uniformemente variado? Porque es un movimiento vertical. En cuanto se suelta la pelota, recuerden ustedes, cuando nosotros tirábamos un objeto hacia arriba, inmediatamente empieza a afectarle la aceleración de la gravedad. Y esa velocidad no se mantiene constante. Inmediatamente empieza a variar por efecto de la aceleración de la gravedad. Bueno, esta velocidad, que en principio es esta, va a pasar simultáneamente que el cuerpo se va a mover a la derecha. Esto va a hacer que el cuerpo se mueva a la derecha y esta va a hacer que suba un poquitito. Cuando esto se mueve a la derecha y este sube un poquitito, el cuerpo pasa de estar acá a estar por acá. ¿Mm? Acá, esta velocidad inicial en X se mantiene constante. Y esta velocidad inicial en Y hizo que el cuerpo subiera un poquitito y esta hizo que se corriera para el costado, pero esta, que valía, vamos a ponerle un valor, 70 metros por segundo si se quiere, de acá hasta acá pasó un determinado tiempo y la aceleración de la gravedad es contraria. Entonces acá, esta velocidad disminuyó un poquitito, se hizo un poquitito más chiquitita. Eso es cuando el cuerpo está por acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Porque empieza a caer después. Bueno, un segundo después, si se quiere, esta velocidad hizo que se moviera un poquitito más para allá. Y esta velocidad hizo que subiera un poquitito más para arriba. Pero va perdiendo valor esto. Esto anda más o menos por acá, si se quiere. Esta Claro, velocidad no sube lo mismo. sigue valiendo lo mismo, pero ahora va a subir un poquitito menos, porque esta velocidad, fíjense, es más chiquitita que esta que tenía acá. Fue ¿Estamos? disminuyendo, profe. Bien. Esta vale un poquitito menos. Hasta que llega un momento que, si quieren por acá, Es nula. que esta velocidad, O se iguala a la otra. la velocidad en X, sigue valiendo lo mismo, pero acá la Cero. velocidad en Y vale 0. Y ahí es justamente cuando la altura es máxima. La máxima. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Se entendió? Sí, como que toca tope ahí. Llega a la altura máxima. Claro, Más de ahí no pasa. claro. Pero ahí quedaría como en velocidad 0. Ahí empieza a Y. descender. En Y. ¿Sí? Acá tenemos siempre dos velocidades. Una en Claro, X la de y una Y, en Y. o En la de X Y va a es valer 0. siempre lo mismo, pero en Y empieza a disminuir. ¿Sí? Acá Ujú. en Y vale 0. Un segundo después, fíjense, ¿qué va a Ya empieza a pasar? caer. Bueno, el cuerpo, resulta que acá la velocidad en Y vale 0. Pero un segundo después la aceleración de la gravedad hizo que el cuerpo empiece a caer. Entonces está un poquitito más abajo. La velocidad en Y, perdón, en X sigue valiendo lo mismo, pero resulta que en Y ahora se invirtió, va para abajo. Y entonces el cuerpo empieza a caer. ¿Se entiende? Sí, pero profe, ¿y va tomando velocidad el I? Claro. Va tomando velocidad, pero con sentido Ah. contrario, con sentido hacia el Claro. piso. Por eso empieza a caer. Claro. ¿Sí? Ujú. Bueno, Sí, acá sí. no me va a alcanzar, pero si yo hiciera el dibujo, a ver, voy a tratar de hacer un dibujo que abarque toda la hoja. ¿Sí? Si yo dibujo una trayectoria así, a ver qué estoy. Acá, esta Pero era la X velocidad también va a inicial. llegar a un momento que va a empezar a descender la velocidad. En X no, en X vale siempre lo mismo. En Y empieza a decrecer. Fíjate que en X es un movimiento rectilíneo uniforme. Sí, es verdad. No tiene una aceleración que lo haga variar. Acordate que cuando una velocidad era constante y no tiene quien lo haga cambiar, la velocidad se mantiene constante. Bueno, en X, en el eje X, la velocidad se mantiene constante, vale siempre lo mismo. En la única dirección que varía la velocidad es en Y. Pero en el Y son momento que Y dos llega al son dos suelo, movimientos independientes. ¿Cómo? en el momento que Y llega al suelo,
que llega a 0 Sí. contra la X vale Tierra. 0. Ahí X no Bueno, vale 0. sí, ahí se supone que se clava, si querés, estamos hablando de un proyectil o de una bala, de una jabalina que lanzó un muchacho. Claro. Bueno, Y se clava llega al 0. piso, choca y ahí se queda, sí. Profe. Cuando toca tierra, ahí bueno, ahí la velocidad se hace 0. Lo que sí se puede calcular es la velocidad un instante antes de que toque tierra. Y se calcula la Perfecto. velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos? Bueno, acá en el punto máximo, esta velocidad en X sigue siendo la misma que estaba acá. Y la velocidad en Y vale 0. Por acá, si se quiere, esta velocidad en X vale lo mismo. Y acá la velocidad en Y disminuyó un poquitito. Claro. Esta es la velocidad inicial en Y. ¿Qué pasa por acá? Bueno, por acá la velocidad en X sigue siendo la misma que la velocidad inicial. Y acá la velocidad en Y tiene Baja. sentido hacia abajo, por eso empieza a caer. Cuando llega acá, bueno, la velocidad en Y, bueno, me quedé corto de baja, no importa. La velocidad en X, ¿sí? Es la misma que esta velocidad inicial y llega con una determinada velocidad en En Y. X. En Y, perdón. ¿Mm? Ahí pica la pelota. Ahí pica la pelota. Bueno, básicamente esto, digamos que es el por qué la trayectoria es así. El tiro oblicuo, recuerden que es un movimiento compuesto. Se compone en este caso en particular de dos movimientos simples. Uno horizontal, que va a ser movimiento rectilíneo uniforme, y uno vertical, que va a ser un movimiento vertical, o sea, un MRU afectado por la aceleración de la gravedad. Y entonces vamos a tener dos juegos de ecuaciones. Ecuaciones de movimiento. Vamos a tener unas ecuaciones de movimiento. Toqué mi cámara. Horizontal. Va a ser un MRU. Vamos a tener X en función del tiempo igual a X inicial más velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo. Y la velocidad en función del tiempo va a ser velocidad inicial en X y esto es siempre constante. ¿Está bien? En cuanto al movimiento vertical, es un MRUV. Tenemos altura en función del tiempo, va a ser altura inicial más velocidad inicial en I por el tiempo menos un medio de G por T cuadrado. La velocidad en función del tiempo va a ser velocidad inicial en I menos G por T. Y la aceleración en función del tiempo va a ser menos G, si se quiere, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y fíjense que acá tenemos que usar lo que aprendimos para el MRU y para el MRV. Consulta. En Sí. horizontal dice X en función del tiempo. Claro. Ah, ok. Miren un segundito acá. Miren un segundito acá. ¿Están viendo la cámara? Sí. Sí. Fíjense Sí. que para el movimiento horizontal interviene la velocidad en su componente X y no otra. Fíjense que acá está velocidad inicial en X y acá está velocidad inicial en X. Y allá en Y. Y en Porque el la movimiento velocidad no cambia. vertical, claro, y acá en la componente vertical aparece la componente en Y. Velocidad inicial en Y, aparece acá, velocidad inicial en Y, y acá aparece la gravedad. Son dos movimientos independientes de diferentes características, pero combinados son los que permiten estudiar el movimiento, el tiro oblicuo.
Claro, no bien? existe ahí la X. Acá se estudia todo con la componente Y y acá se estudia todo con la componente X. Ujú. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, en estos 5 minutos que nos queda vamos a ver, por lo menos, a empezar a ver cómo se resuelve un ejercicio, como se hace desde el principio. ¿Lograron copiar esto? No. Sí. Segundo, por Yo después lo paso si querés al grupo. Para que no perdamos tiempo. Cri, cri. Bueno, Para que va muy aprovechemos. rápido. Aprovechemos estos 6 minutos. Dale. Supongamos que tenemos doy vuelta a la hoja. Supongamos que se lanza, el ejemplo clásico es de un proyectil que se lanza con un determinado ángulo. Bueno, vamos a suponer que tenemos un proyectil con velocidad inicial 60 metros por segundo y el ángulo es igual a 54 grados. Determinar la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. ¿Les parece? Se lanza un proyectil con esta velocidad inicial y este ángulo. Bueno, hay que calcular en principio velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Bueno, la velocidad inicial en X es igual, recuerden, es siempre lo mismo, es la velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa. En este caso en particular es 60 metros sobre segundo por coseno de 54 grados. ¿Te puedo Y interrumpir, profe? Sí, Abajo el proyectil que dice, que no llego a ver. determinar Ah, perfecto, perdón. la velocidad inicial en Y va a ser igual a velocidad inicial por el seno del ángulo alfa. Esto será 60 metros por segundo multiplicado por seno de 54 grados. $60 coseno de 54, 35,26.